Hola amados, estoy muy contenta de poder compartir hoy día junto a ustedes y, y seguir con esta serie que es más que un carpintero y seguir con lo que nos enseñaba Elías la semana pasada. Pero antes de eso antes de comenzar, que podamos orar para pedir que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Señor, papito amado, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra. Señor, que en este momento preparamos nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para alimentarnos, Padre, para nutrirnos de lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Que podamos ser llenos de tu presencia, Señor, y que podamos poner en práctica aquello que nos vas a decir el día de hoy, papito. Sé tú usándome para decir lo que tú quieres que diga, Señor. Eh, y que esta palabra lleve mucho fruto en nuestra vida. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, continuar con lo que, como decía, con lo que decía Elías, de este modelo de Jesús, este modelo de discipulado, de la invitación de Jesús a seguirlo. Y para eso me voy a centrar en Mateo 16, del 21 al 26, así que te acompaño para que podamos leerlo y, y podamos disfrutar en esta tardecita. Así que dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué fuertes o duras parecen las palabras de Jesús. Pero bueno, vamos a ir desmenuzándola de a poquito, porque esta es una oportunidad, la verdad, que Jesús nos extiende, una oportunidad hermosa. Eh, y una de las cosas que siempre decimos con los jóvenes es que para el mundo la cruz fue el mayor fracaso, pero para nosotros, como hijos de Dios, es nuestra mayor victoria. Y parece un poco contradictorio porque en el Imperio Romano la cruz eh, significaba vergüenza, significaba fracaso. En la cruz morían los criminales, se les condenaba por traición, por engaño a Roma, y por un sinfín de cosas, por robo, por cualquier cosa que no fuera digno de imitar según los romanos. Y entonces los crucificaban, es decir, los mataban y los colgaban a un madero y los exponían públicamente para que nadie más hiciera lo que estas personas hicieron para morir. Entonces la cruz para el mundo en esa cultura era un fracaso, era una vergüenza. Y Jesús le dice a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. Y realmente esto tiene que haber impactado mucho los corazones de sus discípulos, porque quizás muchas veces ellos se preguntaron si están desperdiciando quizás su vida al seguir a Jesús. O quizás se sintieron, quizás no pensaron así, pero se sintieron quizás inseguros muchas veces de seguir a Jesús, porque como decía Elías la semana pasada, la mayoría de ellos tenían oficios nomás, no eran grandes maestros, grandes teólogos, sino que eran pescadores. El mismo Jesús era un carpintero y incluso se les juzgaba de esta manera porque ellos eran pescadores y no eran, como dicen hechos, eran gente de barrios bajos, como le dicen los discípulos, pero hablaban, los fariseos, pero hablaban como quien tuviera autoridad, hablaban como Jesús. Y eso de verdad es hermoso, porque incluso yo creo que muchas veces ellos dudaron o quizás titubearon en su elección. Incluso Juan nos cuenta una historia después de la muerte de Jesús, que aún ellos
ya muerto Jesús, vuelven a pescar. O sea, de nuevo vuelven a hacer lo mismo. Y eso igual es impactante, que ellos vuelvan a hacer lo mismo. Y quizás muchas veces se lo cuestionaron con su familia, de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer. Nosotros no somos grandes maestros. Pero Jesús sabía, Jesús sabe a quién escoge, Jesús sabe a quién llama. No, no le somos sorpresa a Jesús quiénes somos, Él conoce nuestro nombre. Y a pesar de que la gente puede haberse preguntado si estos hombres están desperdiciando su vida, ellos en su momento tuvieron la convicción de que estaban tomando la decisión correcta. Es más, la mayoría de ellos, la mayoría de los primeros discípulos, la mayoría de los primeros seguidores de Jesús, y los 12, casi todos murieron a causa de Jesús. Murieron dando su vida por Jesús, ya sea crucificados, ya sea decapitados, ya sea apiedrado, y así sin fin de muertes que tuvieron que sufrir por amor a Cristo. Entonces ellos tenían la convicción de que debían seguir a Jesús, de que no estaban desperdiciando sus vidas por seguir a Jesús. Por eso que hoy te pregunto a ti, ¿tú estarías dispuesto a morir por Jesús? Si tu respuesta fue sí, probablemente estés pensando en una muerte física, como lo estábamos hablando, a morir decapitado, una muerte física. Pero Pablo nos deja una vara mucho más alta. Y para eso te pido que me acompañes a Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 Pablo nos muestra unas declaraciones hermosas, y este hecho en Gálatas relata el primer concilio en Alejandría, concilios donde se acreditan o se establecen verdades acerca del Evangelio. Y Pablo dice esto en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa verdad es que Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y quizás, así como te decía, quizás nosotros decimos, sí, estamos dispuestos a morir por Jesús de una manera física. Pero Pablo está diciendo, aquí está hablando de una muerte en vida. Es decir, yo ya dejo mis decisiones, ya no soy quien toma mis decisiones, ya no soy quien elige vivir la vida que vivo, sino que Cristo es el que decide por mí. Y esto lo hace porque Jesús se entregó por él, por amor. Quizás nosotros podemos decir, sí, como yo también amo a Jesús porque Él se entregó por mí, lo amo, y sí, también quiero que viva, pero vivo una vida, que viva en mí, pero yo muchas veces vivimos una vida indiferente a lo que a Jesús, vivimos una vida indiferente, tomamos decisiones sin preguntarle. A veces quizás incluso pueden haber pasado quizás días sin pasar tiempo con Él, sin leer su palabra. Entonces a veces podemos vivir una vida y decir, sí, yo quiero morir por Cristo, o sí, no, yo de verdad amo a Jesús. Y a veces no estamos pasando tiempo con Jesús y nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos viviendo una vida totalmente indiferente de Jesús. Y quizás por distintas excusas, quizás por distracciones, porque preferimos hacer otras cosas. Hay otras cosas que nos llaman más la atención. Quizás, no sé, he visto muchos jóvenes, de verdad muchos jóvenes que, por ejemplo, parten en un grupo de amigos o en una universidad o en un colegio y dicen, sí, yo soy cristiano, y parten las primeras semanas súper full, yo soy cristiano, yo soy evangélico, o de gente en un trabajo, por ejemplo, y dice, sí, yo soy evangélico, pero al tiempo tú ves a esa persona, te das dando cuenta que sus actitudes no reflejan a Cristo, que se va mezclando con las demás personas, que la influencia de esas personas es más fuerte, empiezan a tomar el mismo habla, empiezan a escuchar la misma música, empiezan y así de a poco pierden todo lo de Cristo que había en ellos. Y es triste ver eso. Quizás por temor, por vergüenza, no lo sé, pero lo he visto muchas veces, y se convierten en hijos pródigos. De a poco empiezan a dejar ir a la iglesia, muchas veces dejan de leer, de orar, y partieron súper bien, quizás en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, diciendo, no, yo soy cristiano, y se apartan.
Y qué triste, de verdad, qué triste es eso. Es cuando no tenemos nuestras convicciones aferradas a Jesús, cuando no tenemos nuestras convicciones claras. Y a veces quizás esto pasa porque a veces tenemos motivaciones incorrectas. Decimos algo, pero en nuestro corazón es dirección hacia otro lado, está mirando hacia a otras cosas. Y es triste porque quizás hay modelos erróneos, hemos seguido modelos erróneos, hemos seguido quizás modelos sutiles del mundo. Por ejemplo, quizás hoy día tú quieres cantar como alguna cantante famosa, quieres vestirte como ella, o quizás quieres, no sé, ser muy inteligente, quieres alcanzar premios. Y hay cosas que no están mal. O quizás tienes metas personales, tener una casa, tener un auto, tener una familia, tener cosas buenas, entre comillas, cosas buenas. Quizás quieres ser una persona reconocida, ser una persona que te reconozcan por algo, no sé, ser puntaje nacional, no sé, pues que te reconozcan por algo, que te reconozcan por algo. Y mucha gente persigue la fama. A veces quizás tan erróneamente quieres predicar como un pastor, como cierto pastor, quieres parecerte a cierta persona, eh, quieres, ay, si yo tuviera la iglesia de esa persona, ay, si yo fuera en esa iglesia, ay, si yo me congregara con ese pastor, si yo, no sé, cosas que a veces son sutiles y que a veces no es, a veces pareciera que no están mal, la motivación de nuestro corazón está mal. A veces queremos vivir el propósito de alguien más y no queremos vivir el propósito que Dios ha dado para nuestra vida. Y eso igual es triste verlo. Porque muchas veces queremos tener, como decía hace un momento, un nombre reconocido. Y debemos entender, amados, que la eternidad con Cristo incluso, nuestro nombre será cambiado. Ya no va a existir un Elías, una Kiara, ya no va a existir un Cote, un Daniel, no va a existir ese nombre. El Señor en Apocalipsis 2 nos dice que nos dará un nuevo nombre. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tu nombre sea reconocido y en muchos lugares? ¿De qué sirve? Es más, solo a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo Jesús tiene ese nombre. No hay otro nombre. ¿Y por qué quieres ser como, no sé, como Albert Einstein? ¿Por qué quieres ser como algún cantante o algún futbolista? ¿Por qué? Analicemos las motivaciones de nuestro corazón. Y como decía hace un momento, hay que ver que cuidar tu propósito personal. Jesús tiene un propósito personal para tu vida. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos. Porque a veces pensamos que siendo parte de cierta función, de cierto puesto, de cierta posición, vamos a funcionar mejor. ¿Por qué? Si lo importante es es tener nuestras convicciones estas en Cristo, y cuando nosotros podemos conocer y podemos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y como decía hace un comienzo, debemos aprender a identificar nuestro propósito personal y cuidarlo y trabajar en ello, en no querer vivir el propósito de otro, porque el mundo te va a decir que eres la iglesia fome, pero el mundo las cosas, el evangelio, las cosas de Dios va a ser pérdida. El tiempo que invertido en Dios va a ser pérdida. Te va a decir que la iglesia es fome, que por qué escuchas esa música. El mundo quizás se va a reír cuando tú lo invites a la iglesia. Quizás no van a querer escuchar de Cristo, te van a juzgar mal, quizás te van a dar por tonto o, o muchas otras cosas más que puedan decir para humillarte. Pero en Cristo es ganancia. Y hay una historia también que se relata en Lucas 14, donde Jesús dice esto mismo: toma tu cruz y sígueme. Y se lo dice a un hombre que era muy rico, que tenía muchos bienes, y le dice: vende todos tus bienes y dáselos a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Qué hermosa invitación. Pero él decidió no seguir a Jesús. Y qué triste que él no haya decidido seguir a Jesús. Porque él le dijo: toma en cierta forma todo tu fracaso, o sea,
todo eso, toma y sígueme. Y él decidió no optar por Cristo, decidió optar por sus bienes, porque amaba mucho más sus riquezas. Y quizás, por ejemplo, el Señor te concediera tener, ser millonario, quizás ayudarías a mucha gente. Tener dinero no es malo, sino es la motivación de nuestro corazón. Porque quizás teniendo muchos bienes, ya vas a olvidarte de Dios. Debemos cuidar con qué intención buscamos lo que buscamos. Con qué intención anhelamos tener algo. ¿Cómo puedo saber si estoy llevando mi cruz? ¿Cómo puedo saber si estoy llevando la cruz? Si estoy realmente siguiendo a Jesús. ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Cómo puedes saber dónde tienes la mira? Eso se lo dijo Jesús a Pedro y esa es la clave. ¿Dónde tienes la mira? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando los propósitos eternos? ¿Estás haciendo las cosas porque es parte de tu propósito eterno? ¿O estás haciendo las cosas por un beneficio propio? ¿Por alcanzar una meta personal? Es difícil y suena duro. Suena duro tener que abandonarlo todo por Cristo. Pero te digo algo, Él lo dejó todo por ti. Lo veíamos en Gálatas y lo refuerza Pablo en Filipenses 2, donde nos dice, hermanos, tengan este mismo sentir que tuvo también Cristo Jesús, el cual siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse. Se despojó y lo dejó todo. Y dice que se hizo y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás siendo obediente a lo que Cristo demanda de ti? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás dispuesto a dejar todas tus metas personales por cumplir el propósito y trabajar en el propósito personal de Jesús? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué trabajamos en lo que trabajamos? ¿Porque es parte del propósito? ¿Estoy viviendo como si fuera parte de mi propósito o estoy viviendo como si fuera algo más de mi vida? ¿Estoy tomando mis decisiones en base al propósito que Cristo ha puesto en mi vida? ¿O estoy tomándolas en base a alcanzar unas metas, un sueño personal? Jesús te extiende la misma invitación que le hizo a ese joven rico. Deja aquello que te aferras y sígueme. ¿A qué te aferras? ¿Cuál va a ser tu excusa de no hacer lo que pudiste haber hecho? Señor, no te seguí porque había como cosas más importantes que hacer. El Señor es un Padre amoroso y Él nos extiende sus brazos. Él nos extiende sus brazos y Jesús te invita a seguirlo el día de hoy. Te extiende esa invitación, sígueme. Yo no conozco tu realidad hoy. No conozco cuál ha sido tu intimidad con Jesús. Pero quizás llevas tiempo apartado de Él. Quizás no de la iglesia, pero sí de Jesús. Y esto es para que disciernas si realmente estamos siguiendo a Jesús. ¿Estamos realmente siguiendo a Jesús? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál va a ser tu excusa ante el Señor? No, Señor, no pude pasar tiempo contigo porque habían cosas más importantes. Debemos aprender a amar lo eterno, no quitar la vista de lo eterno, de aquella cruz. En aquella cruz hubo el cumplimiento del propósito de Cristo. En aquella cruz se cumplió para que Cristo vino a este mundo. En aquella cruz se consumó. En esa cruz debimos haber estado nosotros. Nosotros merecíamos morir en aquella cruz. Ese era nuestro destino. Ese era nuestro propósito. Propósito. Pero el Señor nos dio un nuevo propósito al tomar nuestro lugar. Él decidió ocupar nuestro lugar y dio todo por nosotros. ¿Vas a dar todo por Jesús? En esta hora te invito a que podamos orar juntos y que sea el Espíritu Santo trayendo arrepentimiento y que sea el Señor lavándonos cada día más. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu bondad, Señor, es inmensa. Gracias, Señor, porque no merecemos, Señor, tanto amor. Nosotros debimos haber estado en aquella cruz, Señor, y tú nos amaste tanto, Señor, que decidiste, Señor, dar tu vida por nosotros, Jesús. Gracias, papito, porque por medio del sacrificio de Cristo, Señor, fuimos aceptos en ti.
Gracias, papito. Gracias. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia, has diseñado nuestras vidas, papito. Gracias porque eres fiel. Gracias porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Porque tu amor, Señor, es inagotable, papá. Señor, que en esta hora, Espíritu Santo, trae convicción de pecado, arrepentimiento, Señor, a nuestros corazones. Perdona porque te hemos fallado tanto, Señor, si hay motivaciones, si hay cosas que las estamos haciendo mal, Señor. Hasta ahora nos arrepentimos, Señor, queremos lavar, Señor, nuestras vestiduras, papito. Queremos lavar, que tú laves nuestras vestiduras, Señor. Queremos ser cada día, Señor, como Jesús, más parecidos a Jesús. Te amamos, papito. Gracias, gracias, gracias porque no merecemos tanto. En el nombre de Jesús, amén.